Mis estimados hermanos y amigos, Dios os bendiga. Nuevamente les saludo en el nombre del Señor y les invito a que permanezcan estos 30 minutos, esta media hora con nosotros, para considerar un tema de carácter fundamental, y eso es: Jesucristo el Señor es Dios. Permanezcan con nosotros, en el nombre del Señor les invito. Vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis hermanos, la gracia del Señor sea con todos vosotros. Es nuevamente mi oración y mi deseo. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Lo estoy diciendo con el sentir del Señor. Óyelo. Dios te bendiga. Estoy consciente de algo que el Señor me ha dicho, y es que bendiga a los que quieran bendición. Si tú eres uno, por tercera vez, repito, Dios te bendiga. Estoy nuevamente delante de mis hermanos para considerar, dije, un tema que es el fundamental. De todos los temas, este es el mayor. Jesucristo el Señor es Dios. ¿Quieres que oremos? Te invito para que pidamos al Señor la bendición, que unja mis labios y así también confirme la revelación que está en ti, o te dé la revelación que buscas para entender esta verdad profunda. Vamos pues a orar al Señor diciéndole: Padre mío, nuevamente te bendigo, te adoro, te alabo y te reconozco, y vengo delante de ti sabiendo que sin ti nada podemos hacer. Señor, esperando que tu virtud, la unción de tu Espíritu Santo, mi Dios, sea en lo que estoy diciendo. Que no sean las palabras mías, Señor, no palabras compuestas y arregladas, sino con tu virtud, para que pueda haber la revelación y la luz, Señor, en el entendimiento de aquellos que escucharen. Bendice, Señor, a los que están oyendo, y así también unge mis labios en el nombre de Jesucristo, en ese nombre que nos has dado para implorar la bendición. Te lo estoy pidiendo. Amén, Señor. Amén. Jesucristo el Señor es Dios. Quiero leer dos escrituras. La primera en el Nuevo Testamento, en la primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Dice: empero sabemos que el Hijo de Dios es venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así dice en 1 Juan 5:20. En el Antiguo Testamento encontramos en Isaías 9:5. Perdón, Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías 9:6. Dije, he leído dos escrituras, una en el Antiguo Testamento, otra en el Nuevo Testamento, para comprobar un hecho.
alrededor del pensamiento que he señalado, que es más bien la verdad suprema. Jesucristo el Señor, Él es Dios. No es una parte de Dios, no, es Dios. No es el asistente de otro Dios mayor, no, Él es Dios. No es la segunda persona de una Trinidad que no existe, no, Él es Dios. Son varias las escrituras en donde tenemos esta declaración. Quiero citar la expresión del mismo Señor en el Evangelio según San Juan, cuando lo acusan los líderes religiosos entre el pueblo judío, diciéndole lo siguiente. Volvieron, dice en San Juan 10:31 en adelante, entonces volvieron a tomar piedra a los judíos para apedrearle. Respondióles Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de esas me apedreáis? Respondiéronle los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Oigan bien, por la blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios. Por la blasfemia, porque el que alguien diga que es Dios es la blasfemia de blasfemias. Ahora, ¿qué encontramos aquí? Que el Señor no se defendió, no dijo, no estoy diciendo que soy Dios, no es cierto, yo no dije esa blasfemia, no negó. Hay un adagio en el mundo que dice que el que calla otorga. El que no se defiende está dando por hecho que la acusación es cierta. El Señor no se negó. Antes defendió su divinidad. No tengo suficiente tiempo para elaborar en un tema tan tremendo como es el tema del misterio de la piedad, que nos dice en 1 Timoteo 3:16, y sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dios, fijémonos. Aquí hay un acontecimiento que ha llamado mi atención, y es cuando el Señor aparece a los discípulos después de haber resucitado, y no creyó Tomás, quien no estando presente, y al decirle a sus compañeros dijo, si no lo veo, no creo. Cuando el Señor vino, entonces nos dice, en San Juan 20, 28, 27, del 26, 18 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, púsose en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos y alarga acá tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. Jesucristo es Dios. El apóstol San Pablo, hablando precisamente del linaje de Israel, de quienes son las promesas, de ese pueblo escogido de Dios, gústele al mundo, no le guste. Así en ceguedad como están, por el cuanto el velo está puesto en ellos, lo he dicho y lo seguiré diciendo. Porque el velo está puesto en ellos, para que por el velo de ellos nosotros pudiéramos tener parte. Por eso es que yo amo a ese pueblo, aunque ellos no nos reconozcan, aunque ellos no crean en el Señor Jesús, aunque ellos expresen el cristianismo, y aunque me aborrecieren, yo les amo, porque el velo está puesto en ellos por amor de nosotros. Entonces Pablo nos dice aquí, que de ellos, hablando de su propia parte, de su deseo de ministrarle a sus hermanos según la carne, dice en Romanos 9, ahora dice el verso 4, que son israelitas de los cuales es la adopción, no fue, de paso, óiganlo bien los antisemíticos, los que no aman al pueblo judío, son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la data de la ley, el culto y las promesas. Es de ese pueblo, cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne. Es Cristo según la carne, el cual, ¿quién? Cristo,
que es conforme la carne, vino como un hombre, como un judío. ¿Sí? Y él mismo dijo que la salvación viene de los judíos, porque él mismo vino dentro de una raza, siendo el creador del universo y de las razas. Él es el que vino como vestido de humanidad en una raza, que es la raza judía. Y entonces dice, de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Él es Dios. No tengo tiempo para seguir elaborando y señalando las escrituras que señalan precisamente esta verdad. Quiero enfatizar el hecho entonces, en el breve tiempo que puedo estar con ustedes, he señalado estas escrituras. Dice que en boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio, y he señalado estas escrituras que dan razón no de Jesucristo como el Hijo de Dios, porque ahí está precisamente el misterio del cual habla San Pablo, el misterio de Dios, del Padre, de Cristo, el misterio del Padre, del Hijo. Es un misterio, y el misterio, cuando se entiende la revelación de un misterio, entonces se sabe qué es lo que está atrás de aquel misterio. Y necesita tenerse la revelación del misterio para saber que Jesucristo, el Señor, es Dios. Él es el Todopoderoso. En la misma escritura que se usa ya por muchos siglos para hacer oficial precisamente una doctrina que ahorita la mayoría del cristianismo la acepta con los ojos cerrados, y es nada menos que la doctrina de la Trinidad. El texto que encontramos en Mateo 28, del capítulo 28 de San Mateo, del verso 18, fijémonos y miremos qué es lo que el Señor les dice a sus discípulos, habiendo resucitado y habiendo aparecido y estando para glorificar su cuerpo humano resucitado en cuerpo incorruptible, para ahora ser transformado en gloria y entrar nuevamente en su gloria donde estaba. Porque nadie subió al cielo, entre paréntesis, dice San Pablo, porque está escrito que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, dijo el Señor, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y el Hijo, ya lo he mencionado, lo cito otra vez, es la imagen del Dios invisible. Es la imagen visible, el cuerpo visible de Dios. La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por Él fueron criadas todas las cosas, por el Hijo, por el cuerpo visible de Dios. No es la segunda persona, es la única persona en Dios, porque Dios es espíritu y su aspecto eterno, infinito, que no se puede ver ni se puede entender con el intelecto, es lo que se describe con el término Padre. Porque por cierto, en la misma escritura, el anciano que ve Daniel en el capítulo 7 es el de su libro, es el que mira también Juan en el capítulo 3 del Apocalipsis, es el mismo anciano, y ese anciano es Jesucristo, porque el anciano es Jesucristo, el cuerpo de Dios es el cuerpo de Jesucristo, es en ese cuerpo en el cual, dice Pablo, que habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, porque es el cuerpo de Dios. Por ese cuerpo, en ese cuerpo que es el verbo hecho visible, por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Es el Hijo, es el cuerpo de Dios, es el que tomó cuerpo entre los mortales, es el que se vistió de un ser, de un cuerpo humano, y vino como hombre. Dios ha sido manifestado en carne, dije, descendiendo de entre el pueblo escogido, el pueblo que Él mismo formó para ser instrumento en sus manos para traer hasta este día las señales y la misma salvación al mundo, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Entonces, Jesucristo es Dios.
manifestado en carne. Los que conocen la Escritura saben que en la ocasión que el Señor llevó a Pedro, Juan y a Santiago al monte Tabor, donde yo he estado allí ya más de una vez, en el monte de la Transfiguración, sobre ese monte subieron Pedro, Juan y Santiago y un personaje vestido de una ropa blanca, de un vestido blanco, llamado Jesús de Nazaret. Cuando estaban en la cumbre del monte, pasó algo. Jesús de Nazaret, el hombre Jesús, desapareció. Y lo que vieron en su lugar fue el mismo que vio Isaías en el trono, en el capítulo 6 de su libro. Es el mismo que vio Juan, el que vio Daniel en el capítulo 7 de su libro. Y es el mismo también que mira Juan en el Apocalipsis, resplandeciente, su rostro como el sol y sus vestidos como luz. Es Dios. Y ese es el que se humanó. Ahí está la declaración de una forma muy específica en el momento de la transfiguración, cuando aparece allí delante de sus discípulos el Dios de la gloria. Ya no era humano, sino que por un momento quitó el velo de carne que estaba cubierto, del cual dijo el profeta Isaías en visión, en la revelación, dijo: he aquí tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Es el Dios de Israel, el que dijo: fuera de mí, yo el Señor, dijo, y fuera de mí no hay quien salve. Vosotros sois mis testigos y mi siervo, dijo, como hablando de otro, que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. En inglés dice: para que entendáis que yo soy Él. No es otro, es Él el mismo. Y entonces Él manifestado en ese misterio de la encarnación de Dios. Entonces ahí lo vemos en su gloria, ahí en el monte de la Transfiguración. No puede estar más claro, hermano. Jesucristo es Dios. No puede salvar si no es Dios, porque Dios mismo lo ha repetido. El Antiguo Testamento lo señala muchas ocasiones, en otros programas anteriores lo he repetido y lo he leído, y voy a volverlo a seguir señalando. ¿Por qué? Porque el mundo alrededor nuestro está viviendo en una confusión ya de siglos, creyendo solamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, solamente la segunda persona de una Trinidad inventada. Ahora he leído los textos básicos señalando la expresión de San Juan cuando nos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, el Hijo de Dios. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y culmina diciendo, es una expresión que el sentido gramatical confunde, porque es Dios el que da revelación, para que entienda no por el intelecto, sino por revelación, porque el secreto de Dios es para los que le temen. Y si tú eres uno de los que temen a Dios y que aman al Señor, de cierto que Dios te va a enseñar que lo que estoy hablando no son palabras mías, es Dios el que te está diciendo que no creas en un Jesucristo que es parte de Dios, sino para que creas en Él como el Dios todopoderoso, porque Él mismo lo declara en el Apocalipsis. Y dije, acá cuando aparece a los discípulos, donde les da el mandamiento que se usa para señalar que existe una Trinidad y en donde se usa una fórmula que es el mandamiento, y les dijo, en Mateo 28, 18 dijo: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¡Qué declaración tan tremenda! Un personaje que da razón que es el que tiene toda la potestad, no nomás en la tierra, sino en el cielo, en la creación tremenda, infinita. Él es Dios, porque es el creador del universo. Jesucristo es Dios. Y entonces fue allí donde dio la orden a los discípulos y les dijo: y doctrinad, por tanto, y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué vemos? Que los discípulos entendieron quién es Jesucristo. No dije quién fue, no, quién es, porque dice, fijémonos, San Pablo en su carta a los romanos lo dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es
Tú y yo, ayer fuimos, hoy somos y seremos mañana. Pero Él es, porque Él es el que hizo el tiempo. Él es el del cual está dicho también que es sin padre, sin madre, sin linaje, sin principio de días, sin fin de vida. Ahora, la declaración, dije, no la puedo explicar en unos breves minutos, pero he dicho textos y razonamientos fuertes para que mi hermano crea en la realidad maravillosa de que si Jesucristo el Señor no es el Dios todopoderoso al cual se refiere Isaías en el texto que ya leí y que nadie lo puede quitar, porque todos están de acuerdo en que es admirable, dicen amén. Consejero, todos dicen amén. Príncipe de paz, todos dicen que están de acuerdo, todos dicen amén. Aún que es Dios, están de acuerdo en decir que es parte de Dios, que es Dios Hijo, expresión que no está en la Biblia. Y luego están los otros que dicen que es el Dios chico, que Él es el que le ayuda al Dios grande. Todos están de acuerdo, pero cuando dice Padre eterno, el niño es el Padre eterno. ¿Qué vas a hacer con esa escritura? Tú que has estado creyendo en 3 o en 2, el niño es llamado Padre eterno. Esa es la declaración del misterio. Y en parte dije, lo estoy señalando en forma rápida, porque no tengo suficiente tiempo. Estoy para servirte, mi hermano, y estamos para servir a cada uno de aquellos que desee, con sinceridad, con corazón limpio y con el deseo de conocer la realidad de Dios. Entonces entra en el secreto, en el misterio profundo, sublime, mayor de todos los misterios en la palabra de Dios, la declaración de quién es Jesucristo. Él es Dios, Jesucristo el Señor, Jesús el Señor. Es el nombre del Padre, es el nombre del Hijo, es el nombre del Espíritu Santo. No son ellos, es Él, porque sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como también Él es limpio. Él, no ellos, no ellos, Él. Es Él, se llama Jesús el Señor. Jesucristo el Señor es el nombre de Dios. Y por eso es que los discípulos al entender, por eso es que Tomás se le hincó y le dijo Dios, por eso es que Pablo lo reconoce como Dios, Pedro y todos ellos sabían que es Dios manifestado en carne. Y cuando fueron a bautizar, no bautizaron en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, no. Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos el testimonio. Léelo, mi hermano. Ahí fue donde hace 40 años Dios me reveló a mí. No me lo explicó hombre. Yo deseé conocer la verdad de Dios y con lágrimas le pedí a mi Señor que me enseñara, que me revelara su verdad. Y Dios me empezó a mostrar en esa semana que nunca olvido. Me empezó a mostrar en el libro de los Hechos, en una Biblia pequeña que tenía y guardo hasta este día como una reliquia. Me empezó a enseñar y a revelarme que no son 3, que no son 2, que Él es uno, y me reveló que es su nombre. Yo había sido bautizado ya unos meses antes y había sido sumergido en las aguas del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el Señor me mostró que no había sido un bautismo, el bautismo verdadero, porque el bautismo que vale es en el cual se invoca el nombre de Dios, el nombre que es sobre todo nombre, dice Pablo. ¿No está escrito que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre? Alguien ha dicho, bueno, ¿quién se lo dio? ¿Quién le dio la potestad? Está muy fácil, porque es el Espíritu Eterno el que puso toda su gloria en ese cuerpo al cual se le llama el Hijo, que no es otro sino el mismo cuerpo de Dios. Entonces le dio un nombre, es el nombre que no nomás lo tiene en su cuerpo, lo tiene en su espíritu. Y en el Espíritu Santo, que es la operación redentora y la unción de Dios de poder para el que cree, porque Dios me dio a mí el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y creo en ello y lo predico. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el nombre es Jesucristo. Y es el nombre en el que tú, si no has sido bautizado en el nombre de Jesucristo el Señor, piénsalo, mi hermano. Yo no estoy hablando aquí de religiones. Yo no estoy diciendo a qué religión perteneces. Para mí la religión no tiene importancia, porque la gente se entretiene y pierde el tiempo en las religiones. Contra esa entretenga, predico. Yo no estoy juntando gente para mí, ni estoy diciéndote que te hagas de mi religión.
Me han oído en el radio o en la televisión o en los púlpitos decirles que se junten conmigo porque nomás yo tengo la salvación. No, Señor, la salvación está en el nombre. Así dicen Hechos 4:12, que no hay otro nombre fuera del nombre de Jesucristo, debajo del cielo, dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Tú, si no has sido bautizado en el nombre de Jesucristo, tú que ya sabes, no a los inocentes, no al que no sabe ni de qué se trata, ese es un juego, es una burla, porque el Señor dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cree un inocente? No, el que creyere tiene que estar ya consciente de su acción, debe ser cuando menos un muchacho ya que sabe lo que anda haciendo, un joven, un adolescente, un joven, un adulto, un hombre mayor, que crea y diga como el eunuco: yo creo. Y le dijo Felipe: si crees, bien puedes. Si tú has sido bautizado ya en otras formas, pero no has sido sumergido en las aguas del bautismo, invocando el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, en esta ocasión Dios me ha movido para que te diga, mi hermano, tú, mi hermano, tú, mi hermana, tú, mi amigo, tú, mi amiga, para obtener el perdón de tus pecados, ¿lo deseas? Para mí no hay tesoro más grande, el saber que mis pecados, mi inmundicia de mi vida de pecado que viví en mi juventud fue perdonada cuando el nombre santo del Dios de los cielos fue invocado sobre mí. Tú necesitas ser bautizado, bautizada en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Si ya recibiste el Espíritu Santo, con más razón, pero si no, Dios te lo va a dar, porque es promesa que Él ha dado y la ha cumplido, porque somos muchos testigos de ello. Créelo, créelo y obedécelo. ¿Por qué? Porque ese nombre, que es ahora necesario invocarlo en las aguas del bautismo, es el nombre de Dios. Y el Dios de los cielos, el Dios creador del universo, el único Dios, el Dios nuestro, es Jesucristo el Señor. Él es Dios. Mi privilegio es anunciarlo y decirte: créelo, porque si no crees, no hay salvación. Dios te bendiga. Es mi oración y mi deseo.